de la Fundación Gadea Ciencia, ¿no? Bienvenidos, secretaria de Estado, querido presidente de la Fundación, profesor Arzuaga, director de la Fundación, secretario general, rector de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Distinguidos investigadores, investigadoras, vicerrectores, profesora Margarita San Andrés, de verdad que para mí es un placer el contar con todos vosotros, con todos ustedes, en este acto en el que, pues usando la excusa de la presentación de la Fundación Gadea Ciencia, lo que se trata es de hablar de ciencia y de cómo mejorar nuestra ciencia, nuestra investigación, algo en lo que creo que estamos todos unánimemente de acuerdo. Y sin más preámbulos, pues voy a ir dando la palabra a las personas que me acompañan en la mesa. Y en primer lugar, el profesor Juan Luis Arzuaga, presidente de la Fundación Gadea por la Ciencia. Juan Luis, cuando quieres. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro anfitrión, el rector de la Universidad Complutense, profesor Carlos Andradas, por su hospitalidad, a todos los que habéis venido invitados y por supuesto a los miembros de la Fundación, patronos de la Fundación Gadea, en este acto de presentación en Madrid de esta fundación que reúne a 280 entre los científicos, entre los más activos y importantes de nuestro país, y que están agrupados en 12 secciones diferentes. El propósito de esta reunión, además de presentar esta fundación que tiene como objeto, por supuesto, la promoción de la ciencia en España, de la innovación y del desarrollo tecnológico, el propósito también es discutir la situación de la ciencia en nuestro país en general, no solamente en sus aspectos negativos, sino que hemos querido hacer mucho hincapié en los positivos. Hay modelos de éxito que conviene conocer y que es posible extender, y que están experimentados y que son una apuesta segura, y queremos conocerlos, y por eso hemos invitado a algunos representantes de esos modelos de éxito en nuestro país. Quería decir que especialmente esta reunión esperemos que sea útil en el ámbito nacional, por descontado, pero particularmente en la Comunidad de Madrid, en el que nos encontramos ahora. Y recordar solo que nos encontramos en un momento crucial por razones puramente demográficas, es decir, por razones objetivas que no dependen de nuestra voluntad, pero por razones circunstanciales o históricas. Será la circunstancia de que un número enorme de profesores en las universidades españolas está en los últimos años de su carrera, y que en los próximos pocos años se va a producir la renovación, una gran renovación en el profesorado y en la investigación en las universidades españolas. De manera que lo que hagamos en este año y en los próximos muy pocos años determinará el futuro de la ciencia y de la docencia en nuestra comunidad en los próximos 30 años. Es decir, que la demografía nos ha situado en esta tesitura, y lo que tenemos es una oportunidad excepcional y una enorme responsabilidad, porque ahora nos corresponde tomar medidas que pueden plasmarse en un gran impulso para la ciencia y la investigación en esta comunidad, o en un retroceso o mantenimiento de la situación actual. Así que este debate hoy yo creo que es más importante que nunca, y esperemos que tenga consecuencias positivas para la investigación en la próxima generación. En estos próximos meses y años lo que nos estamos jugando es la próxima generación de investigadores en España y de profesores, y esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aplaudirte. Y en segundo lugar tiene la palabra nuestra secretaria de Estado y catedrática de esta casa. Pero me han puesto aquí una chuleta, y dejamos a José Antonio después para que ya nos explique los aspectos más técnicos. Bueno, vale. Que mi papelito decía lo contrario. Bien. Buenos días. Adelante, Ángeles, perdón. ¿Esto? Sí. Yo creo que está funcionando. Hola, sí. Buenos días, rector querido,
encantada de estar aquí con vosotros, encantada de estar aquí en la presentación de la Fundación Gadea, que ya conozco, que ya tuvieron la gentileza, y yo tuve el honor de conocerlos en una visita, una de mis primeras visitas que recibí como secretaria de Estado. Y buenos días a todos y a todas. Veo muchísimas caras conocidas y muchísimas caras de científicos excelentes, de jóvenes también excelentes, muchas autoridades académicas, y es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí representando al Gobierno de España y representando al Ministerio, y estar aquí como secretaria de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Como bien sabemos todos y no se nos escapa, estamos ahora mismo en una etapa de funciones, y el próximo Gobierno pues se echará a andar, no se sabe cuándo, porque está ahora mismo en negociaciones que se nos escapan a todos los que estamos aquí sentados. Pero yo creo que todos los que estamos aquí sentados, incluyéndome a mí, la primera diría yo, estaremos de acuerdo en que necesitamos seguir avanzando como país. Esa es la primera cuestión. Queremos seguir avanzando como país con riqueza y con bienestar social. Queremos no perder ningún talento, porque a cualquier persona que se le pregunte si quiere perder la mitad de su talento o de su riqueza, pues diría que no. Luego estoy hablando de igualdad de género también en la ciencia, y de no perder la perspectiva de género en la ciencia. Y estoy segura también que la tercera cosa que todos queremos es que el sistema de I+D+I, está ahí también grande, pues aumente tanto en euros como en personal. Antes el profesor Arzuaga nos decía que estábamos en una situación crítica porque la mayoría de los investigadores, y esto incluye también a los OPIs, no solo a las universidades, pues estamos en unas edades ya un poco elevadas. ¿Qué le vamos a hacer? Necesitamos un poco de recambio. Eso nos lleva, en primer lugar, a creer en que nuestro sistema de I+D es bueno. Eso lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Han ido creciendo, se han hecho muchas políticas de incrementar este sistema de I+D. Actualmente, con más vocación, diría yo, y con una eficiencia en el gasto de los euros por parte de los investigadores muy alta, porque hemos tenido una crisis económica y unas políticas también que no apostaban tanto por la ciencia. Pues eso se traduce en que ahora mismo muchos de los grupos medianos de la clase media, que es necesaria, como sabemos, para que crezca un país y también la ciencia, hace falta esa clase media, pues se han visto que no, que ya no eran clase media, que no tenían financiación. Eso es una realidad que tenemos. Eso, y la mayoría, la edad media avanzada de los investigadores, y que no hay recambio. Esto, como digo, nos puede hacer en algo que todos estamos de acuerdo, que es que necesitamos crecer. A pesar de esa situación, como digo, no crítica, pero no deseable, la ciencia ha seguido aumentando, el número de publicaciones nos lleva a estar en el número 10º como país. Bueno, pues es lo que somos, no somos el número 1 en nada. No lo hemos sido nada más que hace ya mucho tiempo, ahora no lo somos, pues tampoco lo vamos a pretender estar en ciencia, pero sí estar en el sitio que nos corresponde y crecer. Y donde la situación es más mala, no quería decir la palabra mala, pero no es menos buena, es justo en la innovación. En la innovación tenemos, los indicadores nos sitúan en el número 16 de país. Ante esta situación, lo primero que es necesario es cambiar, lógicamente, son los presupuestos generales del Estado, porque de ahí se puede avanzar en todo lo demás. Esto
estoy convencida de que saben que en los presupuestos generales del 2017 llevábamos un aumento de un 6% para las partidas de proyectos. Principalmente ese aumento iba a la Agencia Estatal de Investigación, a aumentar esos proyectos, lo que he llamado yo como la clase media, que haya más base y que haya más jóvenes. También en los programas de capital humano teníamos más presupuestos. No se aprobaron esos presupuestos y estamos pues con los mismos presupuestos del año anterior, readministrándolos lo mejor posible, es decir, con la mayor eficacia posible y eficiencia. Bien, gastamos solamente un 1,2% de nuestro Producto Interior Bruto. Y un 1,2 pues no es necesario. El presidente del Gobierno también, en su primera comparecencia en el Congreso, ya desde que fueron las elecciones, lo primero que anunció fue un pacto por la educación y la ciencia. Para que no perdamos, como decía, ningún talento y que avancemos, es imprescindible que todas las fuerzas políticas y toda la sociedad esté de acuerdo en que la ciencia, el sistema de I+D, tiene que ser la base de nuestro crecimiento económico y de bienestar social. Eso lo tenemos que conseguir entre todos. Luego volveré a ello. La idea es que ese 1,2% pasarlo o incrementarlo hasta llegar a un 2%, que es, digamos, lo que nos gustaría, o más, incluso llegar al 2,6%. El Reino Unido, de momento, gasta 1,6%, nosotros tenemos 1,2% nada más. Pero también somos conscientes de que en la ciencia los incrementos muy altos en un determinado periodo y luego la bajada brusca, eso no es bueno, no es bueno. La ciencia necesita un crecimiento sostenible en el tiempo y, por lo tanto, la intención que tenemos es aumentar esos presupuestos de forma sostenible en el tiempo, hasta llegar hasta como mínimo el 2 y si puede ser mayor que el 2 aún mejor. Eso el tiempo nos lo dirá, pero desde luego nuestra intención va a estar ahí. Y estoy hablando de presupuestos públicos, pero el principal problema que tiene nuestro país, además de estos presupuestos respecto al PIB, que no son todos los elevados que nos gustaría, es que no hay inversión privada en I+D. Es que necesitamos que el sector privado también invierta en I+D. Es decir, el concepto de que la ciencia no es un gasto, sino una inversión, que lo llevamos diciendo desde que entramos en el Gobierno, eso no solamente es válido para el sector privado, para el sector público, eso es válido también para el sector privado. Es que es imprescindible. Si no avanzamos juntos, públicos y privados, no vamos a avanzar, Y estoy hablando de ciencia básica buena, excelente, y estoy hablando también de transferencia de ese conocimiento, de esa ciencia, al sector empresarial y a la sociedad, que es imprescindible. Por eso, ya sabéis, pusimos en marcha el sexenio de transferencia y queremos que se consolide, que se siga avanzando en esa línea, sin dejar por ello de financiar la ciencia, porque la ciencia buena y excelente hay que seguirla financiando. Y a las empresas, para que inviertan, para que este sistema de I+D sea totalmente mejorable con la participación de todos, es imprescindible que a las empresas, como pasa en otros países, pues tengan unos buenos sistemas de deducciones fiscales claros y transparentes. Para eso ya comenzamos y tenemos hecho el diagnóstico, ya comenzamos a trabajarlo con el Ministerio de Hacienda, con las autoridades de Hacienda y de Economía. Es necesario también, para aumentar la financiación del sector privado,
trabajar, repito, o clarificar el sistema de deducciones de I+D, que no está suficientemente claro y no es suficientemente transparente para que las empresas que quieran innovar, que quieran apostar por la I+D, pues lógicamente, como en cualquier país desarrollado del mundo, tengan sus deducciones claras y transparentes, con rigor, en definitiva. Y también tenemos el diagnóstico ya y tenemos la idea de llevar a cabo una parte de mecenazgo para la ciencia en la futura ley de mecenazgo. No somos un país anglosajón, no tenemos la mentalidad de mecenazgo, pero sin embargo yo creo que, como en otras muchas cosas, tenemos que aprender de otros y eso es algo bueno. Y no tenemos una ley de mecenazgo en la ciencia que posiblemente sea también una forma de hacer coincidir todos los fondos posibles que necesitamos para crecer. Eso también lo tenemos en previsión. Como digo, tenemos hecho el diagnóstico. En estos 10 meses hemos tenido tiempo de hacer muchos diagnósticos. Y somos optimistas en poder conseguir pactos por la ciencia y por la educación entre todas las fuerzas políticas, aunque luego los detalles los enreda el diablo, pero somos optimistas porque el 28 de febrero, como bien recordarán, pues con el acuerdo absoluto de toda la Cámara se consiguió aprobar el decreto ley con las medidas urgentes para mejorar el sistema de I+D. Era lo más urgente que podíamos hacer y somos conscientes de que hay muchas cosas todavía que pueden cambiarse en la gestión de todo el sistema y en función también de si son OPIs o estamos hablando de OPIs o de universidades. Hay muchas cosas por hacer, pero esas primeras medidas para algunos fueron insuficientes, para otros fueron demasiado, pero yo creo que hicimos una cosa que está bien y que era imprescindible realizarla en ese tiempo, pues se consiguió con el pacto de todas las fuerzas políticas. Eso nos dice que si trabajamos todos por un futuro que es el que queremos, más rico y con una sociedad con más conocimiento, pues podríamos seguir trabajando en esa línea. Y en esas estamos, ese es el sistema. Podemos hablar de las comunidades autónomas, sabemos que el sistema de I+D+I en España es concurrente, es decir, está compartido entre comunidades autónomas y Administración General del Estado en un solo ministerio. Ahora queremos que siga así también. Y en cada comunidad autónoma pues funciona como ellos mismos han decidido. Aquí veo al director de Ikerbasque y sabemos efectivamente que el País Vasco es la comunidad autónoma que más invierte de su PIB. La segunda es Navarra, la tercera es Madrid y la cuarta es Cataluña en cuanto a su PIB. Los resultados de cada una yo no voy a entrar en ello, pero sí que también es imprescindible que para todos aumenten. Y yo creo que para todos y en toda la sociedad también es imprescindible que cale lo de que la ciencia, el gasto en ciencia que los presupuestos de ciencia, los gastos de ciencia no son un gasto, sino que son una inversión. Esa es la clave. Y eso es también lo que nos toca a los propios científicos y profesores de universidad, hacer llegar a la sociedad. Si la sociedad ve y nota y percibe que la ciencia nos hace mejores países, nos hace aumentar nuestra riqueza y nuestro bienestar, estoy convencida de que la sociedad apoyará no solo a los científicos, que siempre salimos ahí muy bien situados en el ranking de profesiones, sino que apoyará partidos políticos que apoyen y aumenten la financiación en ciencia. Pues muchas gracias. Muchas gracias, querida Ángeles. Y a continuación
Tiene la palabra José Antonio Gutiérrez Fuentes, director de la Fundación Gadea por la Ciencia. ¿Quiere ponerte de pie? ¿No puede estar sentado? Tengo piernas inquietas. Ah, bueno. Bueno, no sé si ponerme aquí o quedarme sentado como estaba, pero en cualquier caso lo primero y fundamental es... Lo vemos en la pantalla. Sí, pues me vuelvo al sitio. Ponte donde quieras. Ahora aquí estoy mucho mejor acompañado. Eso... Bueno, hay que empezar por lo que hay que empezar, y es por dar las gracias a Ángeles, al rector magnífico de la Complutense y buen amigo don Carlos Andradas por su hospitalidad, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Y de la Fundación Gadea, algunos de ustedes seguro que ya han oído hablar, también habrán hablado, supongo. Nosotros estamos ahora mismo cumpliendo una etapa que es en lo que es la presentación de la Fundación en todas las comunidades autónomas. Esta es la 5ª presentación que hacemos. Madrid tiene, digamos que sitio especial en todas estas historias, por razones también obvias, y es que gran parte de la ciencia que se hace en este país está radicada precisamente en la Comunidad de Madrid. Más aún, como decía antes Juan Luis, en la Fundación albergamos ya 280 científicos, de todos ellos de máximo nivel. Evidentemente no están todos los que son, pero ya los harán. 12 áreas de conocimiento. La única manera de trabajar es que cada uno esté en lo que sabe y en lo que puede aportar, y así lo hemos decidido y así se está haciendo. Es un esfuerzo importante, llevamos poco más de año y medio, esperamos estar mucho tiempo en esta historia. Yo tengo que recordar que la primera vez que hicimos una presentación de lo que iba a ser la Fundación Gadea en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el primer foro de ciencia de la Fundación, nos acompañaba el hoy ministro de Ciencia, señor Duque, muy, yo diría que estuvo entrañable. Entonces era astronauta, ahora es ministro, y tengo que decir, porque es verdad, que en cuanto le nombraron ministro nos apresuramos a felicitarle, no por hacerle la pelota y decirle, oye, que estuviste aquí, que bien, y que a ver si somos amigos. No se trataba de eso, sino simplemente de constatar nuestra satisfacción por el hecho de que por fin España tiene un Ministerio de Ciencia, y además con un añadido, y es ciencia y universidades. Yo no concibo la ciencia por un lado y la universidad por otro. Por tanto, estábamos en sintonía desde el punto de vista de los planteamientos, digamos, macro. Ojalá y en Madrid lleguemos, luego ya hablaremos de ello, a algo parecido en su momento. Por tanto, mi agradecimiento al Ministerio, mi agradecimiento al equipo de trabajo del Ministerio, por supuesto a Ángeles Heras, que nos recibió, como bien decía antes, al principio de su mandato como secretaria de Estado. Yo empiezo, antes de meterme en lo de la presentación esta que traigo ahí, para aburrirles un poco, empiezo diciendo que acabo de oír atentamente a Ángeles hablar de que de pactos políticos, y a mí me parece muy bien que los políticos se pongan de acuerdo en algo tan importante como es esto. Ojalá, porque ya va siendo hora. Ahora, yo no entiendo el pacto político sin el pacto con la sociedad. Es decir, muy bien que pacten ustedes, los políticos, como representantes electos que son de los ciudadanos, todo eso está muy bien, pero a la hora de arbitrar o de poner en marcha políticas de algo tan importante como es la ciencia en nuestro país, de lo que depende nuestro futuro, de todos, del color político que seamos, nuestro futuro depende de tener
y de poder estar en el escenario mundial con una ciencia competitiva. Y cuando hablo de ciencia estoy hablando de investigación, ahora lo diré a continuación, de la D del desarrollo, que es un tema más económico, y de la innovación, que es un tema más próximo a la empresa. Todo eso es fundamental. Nosotros, si en un momento determinado decidimos ser una fundación, fue simplemente para tratar de tener o disponer un cauce de expresión para los que son, entendemos, los actores de lo que es la I+D en España. Decía, y siempre hay que citarle porque es como debe ser, don Santiago, que cada idea nueva, no contrarrestada por otra nacida entre nosotros, es un eslabón más de nuestra servidumbre mental, es una contribución que deberemos pagar en oro. Yo creo que esto lo estamos experimentando a diario, y por tanto hay que empezar por recordarle a él, por eso y por razones que no hace falta explicar, porque es el científico más grande que ha tenido este país, ¿no? Nos movemos en un contexto cambiante, un contexto de continua avance en la tecnificación. No, ahora estamos oyendo hablar de algo que ni siquiera entendemos, yo por lo menos desde luego, yo soy médico, y me cuesta mucho entender en dónde estamos ahora con lo informático, y menos cuando me hablan del 5G que no sé ni de qué me están hablando. Eso, se me ponen los pelos de punta cuando oigo hablar de las consecuencias que puede tener, simplemente desde el punto de vista de controlar su desarrollo y su utilización, ¿no? Pero bueno, este es el contexto en que nos toca vivir y en el que nos toca desarrollarnos, y por supuesto en el que le toca desarrollarse a la Fundación Gadea. Y esto evidentemente tiene que ir de la mano de un compromiso serio por parte del país en el tema de la investigación y de la innovación. Me consta que se están haciendo grandes esfuerzos y muchos más habrá que hacer. O sea, cuando hablamos de I+D+I, evidentemente estamos hablando desde la hipótesis, desde que a alguien se le ocurre una idea hasta que esa idea se va convirtiendo en se convierte en conocimiento, y ese conocimiento al final, a través de un proceso determinado, pues llega a ser materia, digamos, susceptible de convertirse en riqueza a través de la actividad o la parte que le corresponde a las empresas. Por tanto, es un proceso que empieza en la investigación, que sigue con el desarrollo y que termina en la innovación tecnológica y en los bienes materiales. Pero ¿qué, cuándo, cuándo y cómo esto de la I+D+I? Y ya ven ustedes que ahí la I segunda la pongo más gorda que la pequeña, que la otra, que es siempre se pone la primera siempre la ponemos con mayúscula, la segunda con minúscula. Pero bueno, sí, probablemente tengamos que cambiarlo y además ponerla más gorda como yo pongo ahí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por razones que no me voy a meter ahora. Pero, ¿qué entendemos por I+D+I? Mientras que el desarrollo es un término que proviene del mundo de la economía, investigación e innovación provienen respectivamente del mundo de la ciencia y del mundo de la tecnología. Y su dinámica, la de ambos, su correlación, se encuentra en el contexto de la diferenciación entre lo que llamamos ciencia pura y ciencia aplicada. Investigación, como dice Ajo, es invertir dinero para obtener conocimiento. Bueno, es una manera de entenderlo. En oposición a innovación, que sería la idea de invertir conocimiento para obtener dinero. Lo que expresa en cualquier caso una cosa y otra es que el concepto de I+D+I es un concepto que debe de estar siempre imbricado, pero diferenciando muy bien lo que quiere decir la primera I y la segunda I y el proceso de desarrollo. Y también es verdad, y por eso está el muñequillo ese ahí pintado, que tendemos los de un lado y los del otro a mirarnos mucho el ombligo, y poco a los ojos al del otro lado, y hablar y comunicarnos con el del otro lado. El otro lado es el de la otra I, evidentemente. Y entonces, ¿cuánto I+D+I? Bueno, pues cuanto más mejor, entendemos, en cualquier país avanzado y que quiere estar en la cabeza del mundo y compitiendo con los demás. Sin embargo, en los últimos años, la inversión en I+D en España se ha reducido hasta el 1,2%. Estadística, bueno, esto evidentemente son números del INE, lejos del 1,4% que alcanzó en el 2009, y a gran distancia de la media de la Europa de los 28, ahora 27 si quieren ustedes,
que se sitúa en el 2,07. Es decir, estamos bastante por debajo de lo que es la media de los 28. ¿Cuándo hay que hacer esta inversión? ¿Cuándo hay que hacer esta apuesta por la I+D+I? La respuesta es ya. No se puede esperar más. O sea, ya hemos perdido bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque no hay más que mirar alrededor. Estamos en un mundo en que las políticas de bloques son cada vez más claras, en que por un lado se están situando, los americanos siempre están situados, pero por otro lado se están situando ahora mismo los chinos, y en cualquier caso el mundo se está polarizando. Y en esa polarización Europa se está mermando, o sea, no mermando, se está quedando un poco atrás. No sé si tampoco es el concepto, pero en cualquier caso no a la altura de lo que son estos dos grandes polos, ¿no? Y España, pues no cabe duda que es un elemento dentro de esa Europa. Por tanto, aquí hay una llamada de atención clara que sí, que desde nuestro punto de vista se convierte en actuación cuanto antes. ¿Cómo? Pues a través de políticas científicas adecuadas. Nosotros oiremos luego hablar de las que han puesto en marcha en algunas comunidades autónomas de nuestro país, con aparente notable éxito. Evidentemente también se podrá hablar de los costes o de lo que sea, eso será en la segunda mesa y no me meto en ello. De los conceptos de financiación pública y privada y cómo se cuantifican unos y otros y qué quieren decir y por qué son de una cuantía unos y otros, y evidentemente de que las tres patas que tienen que ver con el desarrollo de la I+D+I en España tienen que ponerse a tope, vamos, que de las universidades, los organismos públicos de investigación y las empresas se tienen que poner a nivel y, por supuesto, agarraditos de la mano para poder competir. Estos son números que no sé si no me voy a explayar en ellos, pero en cualquier caso son los más recientes del año 2017. Estamos en 14.000 millones de gasto. Tenemos una procedencia de este gasto del sector privado del 47,7%, mientras que el público pone el 39%, y las inversiones extranjeras ascienden al 8%. Esto da ocupación a 215.000 trabajadores, de los cuales 133.000 son investigadores. Nuestra producción científica es el 3%, 3,3%, y nuestras patentes nacionales han caído en el periodo de la crisis un 60%. Tenemos muchos centros investigadores, tenemos una infraestructura muy potente, que por tanto nos hace ser optimistas y creemos que podremos, si empujamos todos en el mismo sentido, que podremos ir mucho más lejos, ¿no? Solo el CSIC tiene 131 centros. Hay universidades públicas y privadas 87, 50 públicas y 37 privadas, institutos de investigación sanitaria con ITEMAS 96, oficinas de transferencia 261, parques tecnológicos al menos 45, esto no está actualizado por mí, o sea que probablemente haya alguno más, infraestructuras científicas y técnicas singulares 29. El mínimo de grandes o centros que puedan, digamos, que podamos confiar en que tengan capacidad para estar en la pelea es al menos de 612. Empresas, bueno, pues tenemos grandes empresas por encima de 250 trabajadores, solamente el 0,2% del tejido empresarial. Esto da, sin embargo, empleo al 33%. Empleo cualificado, estamos hablando de I+D. Pymes, bueno, pues que tengan por encima de 50 trabajadores y hasta 250, es decir, lo que serían medianas empresas, y entre medianas y grandes es donde debe de enfocar fundamentalmente el tema que estamos tratando. Pymes, digo que unas con otras no llegan al 1%. Pero bueno, es un número respetable de empresas, como luego tendremos ocasión de ver. Sectores más activos ya los veis ahí, sociedades científicas, tercer sector y otros sectores a tener en cuenta. España, por ser un país, digamos, con más años en la Unión Europea y porque no dejamos de ser un país notable en producción científica, pues forma parte de uno de los nodos importantes en el mapa, digamos, europeo, de cara a cómo se está contemplando el plan europeo hasta el 2030, que es el plan de los 100 billones que se van a poner en circulación a estos efectos.
Es una apuesta muy importante de Europa, probablemente la que hace falta. Cuanto más se ponga en esto, mejor podremos, o más tranquilos podremos estar de cara al futuro. España, desde el punto de vista de lo que pone en estos planes europeos con respecto a lo que invierte, tenemos una balanza positiva, y eso es algo importante de destacar. Hay otros que la tienen más positiva, pues mejor para ellos. Hay otros incluso que son grandes países en estos temas que no llegan a tenerla tan positiva, y también bueno para ellos si tienen una gran producción científica. Estamos, parece que, empezando a recuperar un poco la inversión. Como dije antes, hemos pasado ya los 14.000 millones, pero bueno, hemos caído hasta los 12.800, como veis, en el año 2014, cuando proveníamos de 14.700 en 2008. Estas depresiones, estas bajadas son muy, pues muy lesivas, digamos, que para el tejido investigador e industrial. Y esto es una imagen que está tomada de un anuario y que muestra las estadísticas sobre actividades de I+D en el 2016, muestra la variación de lo que es el esfuerzo inversor en I+D de diferentes países a lo largo de la crisis. Y si os fijáis, hay países que durante la crisis han notablemente aumentado su esfuerzo en I+D+I. En primer lugar el Reino Unido, en segundo lugar Alemania, en tercer lugar el conjunto de la Unión Europea, como veis. Francia hasta un 13%, Italia incluso un 12%. Nosotros durante ese periodo lo que hicimos fue decrecer un 9%. Y ahí hay una parte importante de explicación a la situación que, digamos, que mejorable en que estamos ahora mismo. El PIB nacional, simplemente destacar que no se reparte por igual, que hay dos comunidades que lo lideran claramente, que son Cataluña y Madrid. Cataluña con el 18,9%, Madrid con el 18,8% y le sigue Andalucía con el 13,4%. Luego a cada cual le corresponde su trozo. Todos tienen algo que decir en este planteamiento de la I+D+I, pero evidentemente el peso parece claro que debería de situarse en algunos sitios más que en otros. Desde el punto de vista de las patentes no estamos nada bien. Si se fijan, el número de patentes por millón de habitantes en la tabla que estoy mostrando, que es una tabla de 2017, publicada hace poco, España tiene 32 patentes por millón, mientras que Alemania presenta unas cifras de 310 y Suiza, que es la que más tiene, presenta 891. Suiza es un país que no sé si es lo más adecuado compararse con ellos por el tipo especial de país que son, ¿no? Pero bueno, Alemania puede ser un referente interesante y tiene 10 veces más patentes que nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de las solicitudes de patentes europeas por países, pues si se fijan también estamos en una situación francamente mejorable, estancados en el periodo 2012-2016, mientras que Alemania, por ejemplo, ha crecido en ese mismo periodo de tiempo. Bueno, ante este panorama, que esto es a lo que íbamos, que nos planteamos, pues los que tuvimos la inquietud de pensar que se podía hacer algo desde la sociedad por ayudar a esta historia, ¿no? Bueno, pues nuestra respuesta pues fue crear la Fundación Gadea por la Ciencia. Entendemos decimos que la fundación es una fundación de los investigadores por una ciencia española más competitiva en favor de los ciudadanos. Queda bien como eslogan. Nuestros principios son autonomía, organización autónoma de ámbito estatal, somos científicos, queremos influir en el desarrollo de la ciencia en España, apoyamos la ciencia de calidad, esto no es negociable, ahora que estamos con tantas negociaciones. Apostamos por iniciativas y actividades propias, somos una comunidad científica, pero queremos que esa comunidad realmente engarce con las empresas, las administraciones y el capital, sin duda ninguna, y queremos participar en la educación, divulgación y prestigio social de la ciencia en general y de la ciencia en España en particular.
Estos somos ahora mismo en números, evidentemente no les puedo poner aquí uno por uno porque no echaríamos toda la mañana, pero somos ya 277 científicos repartidos en esas áreas de conocimiento que ven ustedes ahí: matemáticas, física, química, ciencias de la vida, ciencias del medio ambiente, ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de la salud, que dividida en preclínica y en clínica, ciencias de la sociedad, ciencias económicas, ciencias del conocimiento y la translación, y un capítulo que le damos siempre relevancia, que es un grupo que son gente especializada, técnica, profesores de gran nivel en lo que tiene que ver con la gestión científica y la transferencia del conocimiento. Yo creo que esto es un hecho absolutamente fundamental para nosotros. Tenemos un patronato, como es lógico, tenemos una dirección, tenemos un montón de comisiones, bueno, una serie de comisiones de trabajo que van a ver a continuación, y bueno, pues con eso vamos tirando, vamos funcionando. Este es el reparto, digamos, de los consejeros en las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas están representadas, evidentemente unas más y otras menos. Si se fijan, Madrid tiene 90 representantes, es decir, un tercio de los consejeros y consejeras de la Fundación son de Madrid, 50 son catalanes, 30 son de Valencia, 15 de Andalucía, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando hicimos la presentación, cuando nos presentamos la primera vez en aquel primer foro, hicimos una declaración fundacional por la ciencia como instrumento de cohesión y progreso, que además se publicó, y de la que quiero destacar solo dos de los puntos. El primero, que es un poco nuestro leitmotiv: el conocimiento, la formación, el talento y el desarrollo innovador industrial suponen una gran riqueza y una ventaja competitiva para los países en los que alcanzan y superan un determinado umbral crítico. En el punto 8 decíamos: por todo ello es nuestra voluntad de emprender acciones que permitan reforzar el desarrollo de cada uno de los elementos que componen y dan soporte al sistema español de ciencia, tecnología y empresa, así como a su internacionalización y participación en el intercambio científico y la transmisión global del conocimiento. Estos son los órganos de trabajo de la Fundación. Evidentemente están integrados por consejeros todos ellos. La comisión delegada la destaco porque, bueno, se reúne toda la semana, los martes, de 10 a 12, y ahí pues procuramos estar al tanto de lo que pasa y sugerir ideas o avances. Muy rápidamente digamos, algunas de nuestras actividades en realización ya, o sea, que se están llevando a cabo, ¿no? La primera, que consideramos fundamental: formación de gestores de ciencia. Esto se hace a través del Programa de Alta Dirección de Instituciones de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, que el acrónimo es PADIT, en colaboración con IES. Ya hubo una primera edición. Estamos ahora mismo inmersos en la segunda edición. De la primera edición, la satisfacción de los que lo hicieron fue total, hasta el punto que unánimemente se constituyeron en asociación de antiguos alumnos del PADIT, que se llama ADIT, y que están activamente promoviendo actividades de las cuales tendrán, bueno, pues ocasión de tener noticias, ¿no? Ya les adelanto que, porque es primicia para al menos para los que estamos en esta historia, que la tercera edición se celebrará en Barcelona. Suponemos que la cuarta volveremos a Madrid o iremos a otro sitio, pero vamos, la tercera será en Barcelona. Hay una serie de actividades que ponemos bajo el epígrafe de Aula Gadea y que son actividades de puesta al punto de conocimiento, y que voy a simplemente a citar, que ya se han celebrado. La primera el tema elegido fue Big Data, evidentemente coordinada por el área de matemáticas de la Fundación. La segunda fue el tratamiento futuro de medicina de precisión versus inmunoterapia del cáncer. Se celebró también dirigida por Jesús García Foncillas y Mariano Barbacid. La anterior, he de decir que la dirigió Daniel Peña y Jesús Sanz Serna, Daniel, que está aquí con nosotros. La tercera, que iba a celebrarse el mes que viene, la hemos aplazado por una serie de razones que así lo aconsejaron,
que tenía que ver fundamentalmente no, que tenía que ver, que el tema era el medio ambiente. Y concretamente el tema a tratar era los productores primarios en el cambio del escenario global, su biodiversidad, biomasa y funcionamiento. Este es un tema, como ustedes saben, de primerísimo y fundamental interés. Digamos que la Fundación se está decantando por detectar temas en los que deba de estar especialmente presente, y uno de ellos, con toda seguridad, va a ser el tema del medio ambiente. El otro será este, casi seguro también, o por lo menos otro de ellos, y es el tema del envejecimiento. Nosotros hemos tenido la solicitud por parte del Albert Einstein Institute de la Columbia University de albergar o coordinar con ellos en España una acción que se llama Hero Science, que por primera vez sale de Estados Unidos, que se va a celebrar en Madrid los días 13 y 14 de septiembre en el aula magna de la Fundación Mutua Madrileña, a los cuales les estamos muy agradecidos, y ya tendrán todos ustedes ocasión de conocer el programa con detalle, aunque ahí ven ya los epígrafes fundamentales. Los foros, hemos tenido ya 2 foros de ciencia. El foro es una reunión en que hacemos anualmente un poco para pasar revista cómo va la ciencia, cómo van las actividades científicas por áreas de conocimiento. Tuvimos ya 2, como digo, el tercero será en el próximo otoño. Se ha decidido, y yo creo que es una buena noticia también, porque es noticia, que tenga una fecha fija, de tal manera que no tengan ustedes que estar pendientes de cuándo es el foro o deja de ser, o si me he enterado o no me he enterado. Se lo ponen ya desde este mismo momento en la agenda, y así no falla, ¿no? Y será el tercer martes de noviembre. Esto es muy americano, como saben, entonces esperamos que esto funcione. Es una reunión muy interesante y que, bueno, espero que sigamos pudiendo celebrarla. Y este programa es un programa que no hemos puesto en marcha, pero que es el objetivo inmediato, que es el programa Lanzadera. El programa Lanzadera es un programa de detección de proyectos de investigación que tengan el nivel suficiente y la capacidad suficiente como para verles futuro desarrollo empresarial. De lo que se trata es de hacer una convocatoria anual, que se presenten los proyectos serán evaluados por los consejeros, o sea, no se puede pedir mejor evaluación, como es lógico, por áreas de conocimiento, ¿no? Y los mejores proyectos, no solo habrá un par de ellos que les demos nosotros desde la Fundación una ayuda, pero en cualquier caso a todos ellos les vamos a poner, y las negociaciones ya están planteadas, en relación con lo que es capital riesgo, o entidades financieras u otras empresas que puedan estar dispuestas o interesadas en acoger el proyecto en cuestión. Todo esto se pondrá en marcha de inmediato. Esto es a lo que me refería a las acciones de presentación de la Fundación en las comunidades autónomas. Ahí ven las que ya se han celebrado. La próxima, del día 19, dentro de 8 días, será en la Universidad de Santiago de Compostela. Evidentemente cuidamos la comunicación porque creemos que es importante que lo que hagamos se sepa, y si no somos capaces de hacerlo, mala cosa. Tenemos un boletín informativo joven que lleva un par de meses, 3 meses funcionando, que cada vez lo hace mejor, que pretende dar actualidad y publicidad a las actividades científicas de los componentes del Consejo, pero también de cualquier otro que quiera mandar o hacer saber sus actividades, y por tanto está abierto a quien quiera, digamos, participar a través del boletín en presentar sus eventos o sus noticias, sus opiniones o lo que sea. Y por último estamos preparando unos premios. No hay fundación que se precie que no tenga unos premios. Nosotros queremos tener un premio que nada más y nada menos se llame Omnes Scientiae. Evidentemente esto tiene que ver con que tenemos todas las ciencias representadas en el Consejo Científico. Creemos que las cosas van bien. Hemos reunido bajo el epígrafe de Gadea por la Ciencia buena parte de nuestros científicos mejores. Nos concitan y unen unos estatutos que parten del análisis y reconocimiento de una situación de nuestra ciencia que debe verse superada en favor de toda la sociedad, y ponen los medios para que las respuestas puedan proponerse y gestarse. Todas las ciencias están representadas en las 12 áreas de conocimiento, llamadas al análisis desagregado de la realidad y a su posterior puesta en común. Las posibilidades que se ofrecen son grandes y deberemos
saber aprovecharlas, y llamaremos, evidentemente, a los agentes sociales y económicos, administraciones, mundo académico y empresas para ofrecer nuestros servicios y pedir su colaboración, que para nosotros es imprescindible. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, José Antonio, y vamos a cerrar este acto de inauguración. Yo quería reiterar el saludo y el agradecimiento que les he hecho al principio. Quería reiterar también y agradecer especialmente a la Fundación Gadea que la presentación de la Fundación pues se haga en una universidad, ¿no? Porque, como se ha mencionado ya aquí, yo creo que ciencia, investigación y universidad tienen que estar realmente unidos y de la mano. Y yo creo que esto también hay que ponerlo en evidencia con símbolos, y en ese sentido quería agradecerte que hayáis pensado en una universidad a la hora de hacer este acto de presentación, y en particular que hayáis pensado en la Universidad Complutense, aunque eso entiendo también que tiene ya connotaciones más de intendencia y de cercanía y de acceso, etcétera. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por todo ello, ¿no? Decía Juan Luis Arzuaga que estamos en un momento crucial, ¿no? Y él se refería en concreto al relevo generacional, ¿no? Imprescindible. Veo que hay algunas jóvenes y algunos jóvenes en la sala, cosa que me alegro. Estamos además en conflicto con el EPIF, todas estas cosas que habrán visto en estos días en la prensa, y es evidente que tenemos que cuidar más a nuestros jóvenes, y en ese sentido yo creo que hay que decirlo también claramente, y que tenemos que hacer una apuesta, desde luego, si queremos tener esa renovación, ese relevo generacional, si queremos que nuestras mejores mentes se dediquen a la ciencia, a la investigación, tenemos que ofrecerles, desde luego, algo digno, y en ese sentido tenemos que trabajar conjuntamente. Pero estamos también en un momento crucial, y yo creo que esto en la invitación general, ¿no?, que se distribuyó, se mencionaba, un momento crucial también por el momento político, ¿no? Y es, hoy se constituyen los gobiernos regionales. Están en marcha las negociaciones para las formaciones de gobiernos, como digo, en las comunidades y también a nivel nacional, y en ese sentido también parecía que era un momento oportuno para poder enviar un mensaje de que en las políticas que se desarrollen tiene que aparecer de una manera ineludible y clara la parte de política científica. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos, pero además creo que no solo los que estamos aquí, sino fuera, que los grandes cambios, ¿no?, que la sociedad está experimentando ahora mismo y que se van a ir acentuando cada vez más, dependen de la ciencia y de la tecnología. Y en ese sentido, si nos quedamos fuera, y aquí cojo la cita de Ramón y Cajal, ¿no?, que aparecía al principio, si nos quedamos fuera, estamos hipotecando nuestro futuro y nuestro desarrollo como país, ¿no? Los diagnósticos irán saliendo después, no me voy a extender en ellos, porque para eso hay mesas donde participan algunos de ustedes y que expondrán dónde están las dificultades, dónde las sufrimos en el día a día, en las leyes que nos atenazan, en las dificultades para las contrataciones, en las dificultades para incorporar personal, en dar unas condiciones dignas, como decía antes, y todo esto lo iremos analizando. Pero es evidente que tenemos que hacer una apuesta, y sé que lo tenéis en mente, querida secretaria de Estado, y lo que queremos es precisamente empujar, ¿no?, desde la comunidad científica a que efectivamente eso pueda hacerse,
porque me estaba recordando, y con esto termino, de verdad que no quiero enrollarme, pero el conflicto, ¿no?, que hay ahora mismo con todo el tema de 5G y de Huawei, etcétera, ¿no? Es evidente que si no apostamos, si no se apuesta por la investigación, por el desarrollo de la tecnología, esa tecnología seremos dependientes de esa tecnología y realmente incapaces también de controlar los efectos que esa tecnología tenga o pueda tener sobre nuestro día a día. Es decir, que realmente nos estamos jugando muchísimo. El que inventen ellos realmente tiene muchos costes y muchos riesgos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la jornada, a reflexionar, a dar constructivamente las soluciones que se nos aporten. Tenemos además, y aprovecho para anunciarlo, al nuevo presidente de la sectorial de I+D+I de la CRUE aquí, el rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por acompañarnos. Y decirles que para mí este acto tiene además un significado especial, porque, digamos, estoy a caballo entre lo que es la figura de rector, que de hecho termina mañana se produce el relevo, y por lo tanto ya con un pie en lo que es la profesión de profesor universitario y de investigador de nuevo, con lo cual, digamos, el tema de hoy me parece que es doblemente interesante y atractivo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar defendiendo la ciencia, la investigación y la innovación, ¿no? Muchísimas gracias.